Muy bien, continuamos en A Su Salud, amigos. Le invito para que siga participando, joelflores@asusalud.tv. De esta manera participa, haga sus comentarios, sugerencias, críticas. Aquí está el teléfono. A este teléfono también usted puede participar. 31 415 14. O el que usted también veía enseguida, que era el 31 4. ¿Qué? Pónmelo, Memo. ¿Por qué me lo quitas tan rápido, Memo? 31 3 34 31 es el otro teléfono. Bien. Doctor Solano, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, doctor Solano. Usted es alergólogo. Alergólogo. Y bueno, va a ser muy interesante hablar entonces de todo lo que produce las alergias. Ya nos comentaba el doctor César Dávila. Bueno, entre tantas cosas, el asma, ¿no? Pero las alergias van más allá de todo esto, ¿no? Bueno, hay que iniciar definiendo que la alergia es un trastorno del sistema inmunológico. Generalmente nosotros este sistema inmunológico nos defiende de lo extraño, pero acepta también lo propio del organismo. Cuando hay organismos o agentes que generalmente para la gran mayoría de las personas no son ofensivos, para el paciente alérgico sí lo es. Y eso se debe a que hay una estimulación o producción excesiva de células que reaccionan con estos alergenos, y esto produce unas reacciones bioquímicas que producen realmente la liberación de sustancias que van a producir los síntomas. A ver, doctor, la misma pregunta, ¿no? Las alergias, ¿estas qué? ¿Se van a paliar, se van a tratar, se van a curar? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, en general las alergias se controlan. ¿No se curan? No se curan como definición tácita, como definición clara. Sin embargo, a lo que se dedica el médico alergólogo es que el paciente lleve una vida normal o casi normal, como si no tuviera la alergia. Por decir un ejemplo, Joel, una persona puede tener diabetes, pero una persona que tiene buen control de su diabetes, esa persona puede tener una calidad de vida normal o casi normal. Claro, a veces apegada a algún régimen de tratamiento y una vigilancia médica adecuada y oportuna. Entonces la alergia puede ser llevada, cualquier persona puede vivir con alergia, claro, tratada, controlada. Claro que sí. Y el especialista es, obviamente, el alergólogo. Así es, Joel. Es el médico que tiene el entrenamiento, la capacitación después de hacer 3 años de pediatría o 3 años de medicina interna, y después nos exige que hagamos 2 años más de una preparación exclusivamente como alergólogos. Híjole, pero es tan complicada la cuestión de las alergias, ¿no, doctor? Sobre todo el diagnóstico que iba a radicar, ¿no? Claro. Porque muchas veces el paciente recorre todos los médicos y al final pues hay que llegar con el alergólogo. Sí. ¿Cuándo distinguir que se trata de una alergia y no de una enfermedad? Pues como siempre, en primer lugar hay que sospechar la enfermedad. Tenemos una gran variedad de sintomatología alérgica que se puede presentar en los ojos, el paciente refiere generalmente enrojecimiento, comezón o hinchazón en los ojos. En la nariz es frecuente que existan síntomas como el estornudo frecuente, la rinitis, el escurrimiento de la nariz, que se tapa la nariz, o la comezón también en la nariz, en el paladar, en el oído. ¿En épocas específicas o durante todo el año o en quiénes se presenta? Bueno, estos síntomas pueden presentarse en cualquier época del año. Pero hablando y en relación con el tema que estábamos tocando anteriormente con el doctor César Dávila, es muy frecuente en esta época, y el factor clima, el factor viento, ayuda a diseminar el medio ambiente más sustancias que producen alergia, como son los pólenes, en este caso de pastos y de hierbas. Doctor, cuando alguien se hace un estudio para saber a qué es uno susceptible, a qué alérgeno resulta uno, y hay una gran cantidad que uno se sorprende, ¿no? ¿Siempre es así? No. Hay personas que tienen solamente a una sustancia, sensibilidad a una sustancia, y es el que les produce. Tenemos casos específicos que pueden tener alergia a la caspa del perro o a la caspa del gato, y eliminando la sustancia o eliminando este agente afector de su alergia, pues entonces uno puede tener una mejoría impresionante hasta erradicación completa de su sintomatología. En mi caso, doctor, supongo que a lo que huele a viejo, a un lugar encerrado, a mí me irrita inmediatamente esa alergia. Seguramente son sustancias que están dentro de las cosas guardadas, como es el polvo o esporas de hongos, que andan en el medio ambiente intradomiciliario o dentro de la casa, que frecuentemente producen síntomas respiratorios como los que mencionaba en los ojos o en la nariz o incluso en el asma. Doctor, ¿habrá quienes se adaptan ya a ese, aprenden a vivir con esas bacterias, esos hongos, esa humedad,
y que no desarrollen un asma? Bueno, Joel, hay dos tipos de... Las personas que tienen esa sensibilidad, pues tienen a veces un grado de síntomas variable en cada una de ellas. Hay personas que tienen un grado leve, aún así tienen alergia, pero nunca acuden al médico alergólogo porque su sintomatología, su frecuencia, su intensidad no amerita para que vayan a buscar la ayuda con el médico. Pero en muchas ocasiones, Joel, es muy frecuente que acudan con la necesidad porque su estilo de vida ha sido completamente alterado, faltan a la escuela, tienen problemas emocionales, sociales, o sea, en las cuestiones deportivas, en sus cuestiones laborales. Increíblemente a veces por una sintomatología de la nariz o de los ojos, es frecuente que esa persona, si es adulto, falte su trabajo, o si es niño, en el caso de los infantes, pues estén faltando a su escuela, o no coman bien, o no duerman bien. Es un problema muy importante de salud. Bien, doctor, pues hoy en día hay estudios que permiten diagnosticar al paciente del alérgeno que le está causando el problema, ¿verdad? Los estudios son más específicos. ¿Cuáles son estos, doctor, los diagnósticos en los que se apoyan ustedes para saber y conocer los alérgenos? Mira, Joel, en primer lugar uno tiene que hacer una historia clínica detallada, clara, hacer una exploración física adecuada en base a los síntomas que nos presentan o nos refieren los papás, y hacer algunas pruebas de alergia. Algunas pruebas de alergia, lo más aceptado mundialmente es hacer unas pruebas de alergia en la piel del paciente. Puede ser en el dorso del tórax o en la parte frontal de las extremidades superiores, y ahí se coloca una pequeña cantidad del alergeno y se hace una pequeña punción. Esto intentando que penetre en pequeña cantidad el alergeno y se haga la reacción alérgica en la piel del paciente. Hay que recordar que la alergia es una enfermedad sistémica, puede afectar uno o varios órganos. Porque la razón es que algunos los alergenos están siendo detectados por esas inmunoglobulinas o esos anticuerpos en todo el organismo, solamente que en ocasiones producen los síntomas solamente donde está en contacto el alergeno con el anticuerpo ya sensibilizado de este paciente. Pero el paciente puede tener frecuentemente enfermedades alérgicas asociadas, problemas del oído frecuentes, de su problema de la nariz, en los ojos, asma, o incluso dermatitis atópica, o esas ronchas que salen, que llamamos también como urticaria, que también pueden estar asociados a esta sintomatología alérgica. Entonces, Joel, para aclarar bien, el método de pruebas cutáneas sigue siendo uno de los métodos claros. Obviamente aquí le exige a uno tener una experiencia y saber, el médico alergólogo, qué sustancias probar en cada área geográfica. Doctor, y ya con el diagnóstico entonces es mucho más sencillo encontrar el tratamiento. Sí, obviamente está uno en posibilidad, Joel, de eliminar la sustancia, en primer lugar, el contacto con el alergeno, y esto disminuir perfectamente la sintomatología de los pacientes. Ir hacia una terapia más dirigida. En ocasiones esto de evitar el contacto con la sustancia que produce la alergia, pues suena muy difícil. Hablemos ahorita específicamente con el polen. Bueno, pues uno tiene que salir al exterior a hacer un montón de actividades diversas, y entonces el contacto con la sustancia es casi inevitable. Así es. Y ahorita en esta época en Colima es muy frecuente que los pacientes tengan exacerbación de la sintomatología alérgica. Doctor, y bueno, hay tantas preguntas, desafortunadamente, el tiempo es nuestro limitante, ¿no?, para seguir charlando más en torno a esto, pero hay quienes, por ejemplo, pueden disparar un problema de alergia de la noche a la mañana. Claro, si está en contacto súbitamente con la sustancia que produce la alergia, hablemos de un alimento, de un medicamento, o sencillamente el paciente que tiene exposición súbita e intensa a algún alergeno, como es si un paciente va ahorita y sacude en su librero o su archivero algunos elementos por ahí, puede tener exposición al alergeno y estar rápidamente mal. Así es, y exacerbarse y complicarse el cuadro, ¿no? De ahí venirse una complicación muy seria. Hay pacientes, es otra de las preguntas, le digo, el tema es tan interesante que si hay pacientes que se pueden curar. Bueno, sí, hay pacientes que sin tratamiento logran llegar a tratar y curar. Exacto, si el paciente tiene sintomatología leve, generalmente ese paciente no busca. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, si un paciente tiene síntomas nasales o bronquiales, en el caso del asma, pero le da una crisis cada 3 años, generalmente ese paciente no va y te busca. Generalmente el paciente que acude al médico es el paciente que ya le afecta en su calidad de vida, que no duerme bien y que los papás realmente está alterada toda, incluso la dinámica familiar, que es un problema de
importantísimo social y familiar. Vamos a invitarlos para que se acerquen al doctor Jesús Solano aquí en la ciudad de Colima. El teléfono del doctor Solano se lo proporciono con todo gusto, 314-5959, 314-5959, y tratar su alergia, si usted tiene alguna complicación. Las alergias se presentan en oído, en nariz, en garganta. En oído, nariz, garganta, ojos, piel. ¿En estómago? En estómago. O sea, yo puedo traer una gastritis, una colitis, pensar que es una colitis y tratarse de una alergia. Claro, claro. Esofagitis, incluso puede tener algunos desencadenantes, sobre todo de alimentos, que es por donde entra la vía. Oiga, y el contacto. Los problemas de obesidad no tienen nada que ver, ¿verdad? Sí. ¿A poco sí? Bueno, hoy en día hay mucha relación entre algunas células inflamatorias en cuanto al asma y la obesidad. Doctor, necesitamos dejar otro tema, me van a colgar en producción, le agradezco muchísimo, es muy interesante. El teléfono lo tienen del doctor Jesús Solano. Para nuestros amigos de la costa, 01312-314-5959. Gracias, doctor, muy amable.